Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Samuel Concha, quien nos relatará un suceso impactante que marcó un antes y un después en su ministerio. ¿De qué se tratará? Vamos a verlo a continuación. Sin embargo, antes tengo una invitación para ti, para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Cómo es posible ver en nuestra vida la lucha diaria que se vive entre el gran conflicto, entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás? Hoy tenemos nuevamente al pastor Samuel Concha en esta segunda parte de su historia muy interesante, donde veremos latente este gran conflicto. Y por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de esta historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Samuel, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conversar en esta segunda parte de su historia. Quedamos muy emocionados con esta primera parte y aquí vamos a continuar en la conversación. ¿Cómo está, pastor? Primeramente, saludarle. ¿Qué tal, Ángela? Gusto de saludarte y también saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan y nos ven de todas partes. Así es. Bueno, feliz de tenerle, pastor, nuevamente, estar aquí conversando en identidad. Y para entrar allí en contexto un poco, antes de continuar allí con el relato, cuéntenos dónde se encuentra actualmente, su esposa, cómo se llama, hijos, nietos, bueno, conocerle allí de cómo está actualmente, pastor Samuel. Bueno, estoy muy bien. Estoy aquí en Canadá desarrollando una serie de temas de familia con la Iglesia Hispana aquí en Toronto y en Barrie. Y bueno, siempre estoy viajando con mi esposa Patricia, que ella me acompaña a todo en mi ministerio, es un soporte importante. Justamente visitando a mi hijo Luis, que vive aquí en Canadá, junto a su querida esposa Lisette. Tuvimos la relación con los hermanos y bueno, estamos aquí justamente no solo visitándolo a él, sino desarrollando estos programas en la iglesia. No tengo nieto por ahora y sin embargo disfrutamos cada momento de la vida familiar con nuestros hijos en esta etapa de jubilación, que al final estoy trabajando más que antes. Claro que sí, pero tiene un tinte diferente y bueno, una vez en la misión, 100% en la misión, estando allí en la jubilación, predicando, apoyando, en este caso allí con estos seminarios para las familias que están atacadas por el enemigo de Dios en este punto de la historia, así que valientes que estén allí enfrentándose y compartiendo información, ¿por qué no? Para las familias, fortaleciendo su vida espiritual, realmente se agradece muchísimo, así que Dios le bendiga allí en lo que está realizando en este momento en Canadá, junto a su familia, su esposita también, compañera de vida, compañera de misión también, así que eso es extraordinario. Pastor, vamos a continuar con la historia donde quedamos intrigados. Y yo voy a hacer un paréntesis para que nuestros amigos, al término de esta conversación, vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, Pastor Samuel Concha, parte 1, y se enteren un poco de lo que conversamos en esta primera parte de la historia, que es sumamente interesante. No voy a contar ningún detalle al respecto para que vayan al término de la conversación allí, pero quedamos en la segunda parte de la historia donde tiene una experiencia, un testimonio impresionante. El pastor estaba en una clínica trabajando. Cuéntenos, pastor, allí para retomar la conversación. Bueno, retomando, quedamos en que la mamá y su hija, que me habían visitado justamente para poder recibir la orientación en un tema que ellos estaban viviendo,
Por el lado de ellos me decían algo extraordinario porque su hija estaba recibiendo revelaciones especiales de Dios. En la congregación donde ellos asistían, su hija había sido declarada profeta, había sanado una cantidad de personas. Y así que en forma, diría, poco preparada, la mamá, ante la orientación y la pregunta si lo que le estaba pasando a su hijo era de Dios, y yo directamente le dije que no, y eso produjo un impacto en ella, de tal modo que me desafió a que pudiera explicarlo. En ese momento yo no la podía atender más, de manera que quedamos de encontrarnos en la casa de ella en una fecha determinada, y ese día llegó. Yo fui a esa casa con bastante, diría, incertidumbre, en el sentido que no sabía con quién me iba a encontrar. Sí tenía la certeza de que el Señor me iba a acompañar en una situación tan delicada como esa, de manera que llegué a esa casa y vi que la casa estaba llena de personas, que la mamá había invitado para concurrir y presenciar ese desafío. La mayoría de esas personas eran miembros de la congregación donde que ellos estaban, porque ellos querían saber cuál era la razón por la cual yo no aceptaba esa revelación especial de su hija. De manera que me sentaron a la mesa, en la cabecera de la mesa, y yo con mi Biblia, yo dije, Señor, ayúdame porque acá necesito de tu inspiración, de tu ayuda. Y bueno, en eso apareció la niña, la cual estamos hablando, se sentó al lado mío, y en el momento en que yo me iba a disponer a abrir la Biblia para ir explicando lo que había sostenido, todo el mundo estaba muy expectante, y en eso la niña me toma fuertemente del brazo, se transforma, su rostro se iluminó, y bueno, ella me comenzó a hablar en forma muy ceremoniosa, dirigiéndose hacia mí directamente, como reprochando mi incredulidad, de no aceptar lo que ella estaba diciendo, revelando, mostrando. Y bueno, toda la gente estaba diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, ante lo que estaba mirando. Y yo estaba ahí diciendo, Señor, por favor, ayúdame, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Y en eso apareció en mi mente una declaración bíblica, Zacarías 4:6. Eso apareció en mi mente, una declaración que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Y esa declaración fue tan impresionante como apareció y llenó toda mi cabeza, que en un momento me dirigí a esta niña que seguía hablando, me seguía invitando, y yo le dije, bueno, ¿y tú quién eres? Forma directa y fuerte. Y toda la gente comenzó a decirle, hija, di quién eres. Y ella me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Entonces, ahí el Señor otra vez me visitó y me dijo, dile si es Jesús de Nazaret, ella debe saber, él debe saber qué es lo que yo estoy pensando. Entonces, eso es lo que le dije a ella. Le dice, si tú eres Jesús de Nazaret, tú debes saber qué es lo que estoy pensando. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿tú sabes lo que estoy pensando? Sí, me dijo, solemnemente. Entonces dime qué es lo que estoy pensando. Y además le dije, lo que estoy pensando tiene que ver con la palabra, con tu palabra. Si tú eres Jesús de Nazaret y conoces tu palabra, yo estoy pensando una declaración bíblica. ¿Tú estarías listo para mostrarme qué declaración es? Y ella solemnemente me dice, sí, yo estoy listo para saber, yo sé qué es lo que estás pensando. Muy bien, entonces yo le pasé mi Biblia y le dije, muéstrame qué declaración de la Biblia está en mi mente en este momento. Ella tomó mi Biblia
y en forma ceremoniosa comenzó a hojearla en una forma muy reverente. Todo el mundo estaba mirando expectante y la mamá le decía a su hija, muéstrale al pastor en la declaración el versículo que está pensando. Y ella, después de hojear la Biblia reverentemente, me indica esta declaración. Aquí está. Y ella me pasa la Biblia. Mientras ella me pasa la Biblia, yo dije, Señor, si aquí ella me dice qué texto es, tú me tendrás que dar sabiduría, porque si ella me dice eso, no sé qué podría hacer. Entonces me di cuenta que ella había puesto su dedo en una declaración que no tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando. Entonces dice, esa no es la declaración. No, no es la declaración. Tú no sabes lo que estoy pensando. Y ella entonces, con una voz fuerte, me dijo, sí, yo estoy ser, pero muéstrame en la Biblia. Y volví a insistirle y ella comenzó a hojear la Biblia ahora un poco más fuerte, no tan reverentemente. Y me indica otro lugar. Y yo le veo el lugar donde ella puso su dedo y dice, no, este no es la declaración. Y ahí yo tomé una fuerza que el Señor me dio y dije, tú no eres Jesús de Nazaret. Toda la gente quedó en shock en ese momento. Y esta niña cambió su rostro, ese rostro luminoso comenzó a ensombrecerse, comenzó a cambiar el rostro de un rostro apacible y ceremonioso a un rostro lleno de ira, y comenzó a hojear la Biblia, ahora no en forma hoja por hoja, sino de varias páginas, y volvió a decirme en una forma más violenta. Y yo dije, no, esa no es la declaración. Y entonces allí ella se transformó en otra cosa terrible, lanzó la Biblia sobre la mesa y se abalanzó hacia mí para poder agredirme con muchos garabatos y malas palabras que no puedo reproducir ahora. Y todo el mundo quedó paralizado, realmente no daban crédito a lo que estaba aconteciendo, y realmente yo sentí una paz que yo realmente no había sentido nunca, como la tranquilidad de un conflicto enorme, porque fueron momentos muy tensos, muy difíciles para mí, que nunca había vivido una experiencia así, pero yo vi claramente cómo el enemigo de Dios estaba tratando de llevar a todos los que estaban allí a persistir en el engaño que estaban, y la verdad que quedó al descubierto, y las personas comenzaron a llorar, muchos de ellos. La mamá se tomaba la cabeza con dos manos y decía, no puede ser lo que estoy viendo. El padre tomó a su hija y la llevó hacia el interior de la casa. Se escuchaban los gritos, se escuchaban las amenazas. Detrás mío escuchaba que la niña estaba gritando en una forma poco común. Wow. Y las personas quedaron ahí todas impresionadas, choqueadas. Y yo quedé prácticamente en paz porque tenía la certeza de que el Señor estaba conmigo. Es impresionante, Pastor Samuel, cómo se cumple la palabra de Dios allí, porque Jesús mismo dijo, se levantarán falsos profetas y en mi nombre. Y hay que ser muy cuidadosos con la palabra de Dios en ese sentido, de escudriñarla, y cómo Dios le entregó esa sabiduría a través del Espíritu Santo, Pastor Samuel, un valiente de Jesús ahí. Y cuando empieza usted a tener esa paz, y para que continúe con el relato, porque en un punto de la historia, él ya enojado, Satanás dice, me descubriste, ya los tenía como listos, engañados. Cuéntenos ahí, Pastor Samuel, lo que continuó desde ese momento tan tenso, pero usted con paz de, gracias Señor, gracias, porque sé que estás conmigo, Pastor Samuel. Sí, bueno, todo eso, diría, la manifestación física en mí. Estaba yo transpirando, estaba con mi corazón a full time, pero a pesar de eso con una paz muy grande, porque
instantáneamente yo me di cuenta cómo el Señor fue, diría, delante de mí abriendo el camino, porque en ese tipo de cosas tú no lo puedes, no te enseñan eso en la facultad. Nunca alguien me dijo, mira, cuando tú enfrentes una situación así, a esto, esto y esto, ¿no? Sin embargo, el Señor fue iluminando eso, esa declaración que apareció en mi mente. Fue una cuestión que llenó mi cabeza y eso creo que fue la herramienta más importante y la verdad que no está lejos de lo que Jesús hizo cuando enfrentó al enemigo de ir recordando las declaraciones de su palabra. Entonces, después de eso, después de vivir, bueno, no me faltan palabras para describir todo ese ambiente en ese momento, ¿no? Los gritos allá lejos, en otra pieza, y la gente ahí llorando y profundamente decepcionada. Entonces la mamá me dijo, pastor, usted no se puede ir de acá. Necesitamos que usted nos ayude, ilumínenos por favor con la palabra, qué es lo que necesitamos hacer. Bueno, y en ese momento yo abrí la palabra de Dios y como más o menos llevaba un esquema de qué es lo que iba a decir a la luz de la Escritura, de cómo el diablo se viste como ángel de luz. También las declaraciones que tienen que ver cómo que Satanás va a engañar a la humanidad haciéndose pasar por Jesucristo, de tomar su palabra y dar la vuelta. Y todo eso yo tenía en mente bien claro, de manera que eso es lo que comencé a estudiar con ellos, a mostrarles. Así que eso fue el primero de otros encuentros que tuve y que las personas en forma desesperada venían para escuchar la palabra y especialmente la familia comenzó a dirigirse hacia el camino que corresponde. Y bueno, la familia llegó a decidir por Jesucristo, se bautizaron, fueron dirigentes de la iglesia por harto tiempo. Ellos ya descansan, la mayoría de ellos, pero fueron de esa manera en que conocieron la verdad. Bueno, la niña en ese momento quedó profundamente dormida. Después los padres tuvimos que organizar cómo íbamos a hacer para ungirla en forma especial, porque ella estaba enferma, evidentemente, del espíritu y de su mente. Así que con los ancianos organizamos una reunión especial. Yo tuve que ungir a la niña. Eso fue también muy dramático, pero afortunadamente el Señor intervino, la limpió, la salvó y la niña también decidió bautizarse con sus padres y incluso ella llegó a ser maestra de niños por harto tiempo en la iglesia. Qué impresionante, Pastor Samuel, me emociona muchísimo cómo es de poderoso Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, que podamos estar nosotros con nuestro corazón humilde, sincero, dispuesto a entender, porque Satanás va a engañar aun si fuera uno de los escogidos, aún a los preparados. Entonces tenemos que estar allí atentos a esas señales y quiero que me cuente también, Pastor Samuel, para estar allí atentos, ojo, un llamado de atención de cómo la niña fue como poseída, por decirlo de alguna forma, qué fue lo que vio, qué fue lo que hizo, porque debemos cuidar nuestras avenidas del alma, son sagradas. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que palpamos, es sagrado. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos tener cuidado con esto. No debemos jugar que esto es un juego, que esto es de mentiras, que esto es una fantasía. El enemigo se encarga de que esto se vea como una película, como que esto no es real, pero el conflicto es real. Pastor Samuel, instrúyanos allí y cuéntenos qué fue lo que sucedió. Bueno, después, cuando ella ya estaba bien, nos contó cuál fue el origen de este tema. Y el origen de este tema fue a través de un programa de televisión. Ella estaba con su novio en el living de la casa mirando televisión y justo coincidió con un programa que fue un programa muy seguido por mucho tiempo, Informe Especial, no sé si recuerdas, que fue un programa dedicado a los ovnis. Y ese programa hablaba de los adoradores de los ovnis, de los
seres extraterrestres. Y esta niña estaba mirando ese programa y se fijó que había un grupo de gente que tenía como una especie de religión, como un culto hacia los extraterrestres. Y ahí en el programa mostraban cómo esta gente invocaba a esos extraterrestres, y ella hizo lo mismo en el living de la casa. Y de ahí comenzó el problema. Ese fue el origen, realmente. Y ahí donde está el cuidado que uno debe tener, aunque ellos no conocían, diría, el Evangelio con todo lo que significa. Sin embargo, ella se expuso, diría por desconocimiento, pero se expuso, y ahí donde el enemigo la atrapó y la usó como instrumento por mucho tiempo. Ahora hay que tener muchísimo cuidado con eso, Pastor Samuel. A través de las pantallas, las redes sociales, las películas, las series, todo hay que tener mucho cuidado al respecto. Pastor, si quiere hacernos un llamado allí al respecto, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros debemos cuidar de nuestro templo. Bueno, si es que quiere, porque Dios nos da esa libertad de elegirle o no, de si queremos estar con Jesús. Esa es la libertad, Él no te obliga, está en esa libertad. Si quieres vivir una vida de esa paz que el mundo no da, debemos tomar decisiones de vida eterna. O somos fríos o calientes, porque tibios el Señor nos va a vomitar de su boca. Dice el texto bíblico allí en Apocalipsis: te vomitaré de mi boca, de ser tibios espiritualmente. Entonces, pastor, háganos este llamado allí en esta instancia, Pastor Samuel. Bueno, nosotros vivimos en un tiempo de las comunicaciones, de las imágenes, de las pantallas. Todo lo que tiene que ver con luz y movimiento nos llama la atención. Y en eso quiero advertirles que el diablo usa en forma muy efectiva justamente ese medio para llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, con mucha facilidad. Quiero advertir a los padres especialmente, que con toda facilidad pasan y traspasan este tipo de dispositivos donde hay luz, hay movimiento, hay imágenes, informaciones, que muchas veces los niños están expuestos justamente al trabajo que el enemigo quiere hacer, a dominar las mentes y los corazones de las personas y hacer un trabajo destructivo. Y es allí donde nosotros necesitamos tener cuidado. Como padres, vigilar y administrar justamente las informaciones que llegan a la mente de nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado, porque no olvidemos que estamos en una batalla sin descanso. El enemigo de Dios no para en su trabajo, de manera que nosotros necesitamos tomar en cuenta esta frase que dice: velad y orad, ser vigilante, pero también depender de Dios, estar abiertos los ojos con el fin de darnos cuentas. Por eso que el Señor dice que nosotros necesitamos tener el colirio de lo alto en nuestros ojos, en nuestra mente, para que el Señor viva en nosotros, esté presente, y que administre realmente todo este tipo de influencia que puede ser nefasta y destructiva. Coloquémonos en las manos del Señor en estos últimos días finales de la tierra, donde el enemigo de Dios está tratando de intervenir la vida de muchas personas, especialmente de los jóvenes y de los niños. Ese llamado que lo hacemos. Bueno, sin duda allí con esta historia vemos el cuidado de Dios por sus hijos, allí atendiendo. Y quiero invitarle, pastor, para que nos haga en este momento un llamado final para quienes están viendo, escuchando su historia, para que cuidemos nuestras avenidas del alma, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que palpamos, esta invitación para que cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pastor Samuel. Ha sido un gusto, Ángela. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que te escuchan y ven a través de esta prestigiosa canal Nuevo Tiempo. Amén. Muchas gracias, pastor, por esa experiencia, por este mensaje final, esta invitación
que nos motiva a cuidar allí de nosotros, de nuestras avenidas del alma, que el Señor nos ayude cada día a cumplir su propósito, que Él pueda morar en nuestro ser todos los días, que podamos clamar a Él, por Él y para Él. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.